Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos estudiando pasajes específicos del Evangelio de Juan, estamos estudiando los pasajes donde Cristo se presenta como el yo soy. El yo soy tiene una connotación importante en la Escritura porque habla de Dios mismo, de Jehová, ¿no es cierto? Y cuando habla de Jehová, del yo soy, Cristo empieza a hablarnos, a decirnos específicamente cómo es Él como Dios Salvador. Primero estuvimos viendo como Él dijo, yo soy el agua, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo como Él después es todopoderoso, dice yo soy cuando caminaba sobre el agua. Y después habló del yo soy cuando habló del pan, que Él es el pan del mundo que nos da vitalidad. El domingo pasado estuvimos viendo como Él es la luz, ¿no es cierto? Que alumbra nuestra vida. Hoy día vamos a ver otro yo soy. Un yo soy tal vez que está un poco más oculto ahí, pero en el mismo capítulo 8. El domingo pasado leímos hasta el versículo 20, hoy día vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 36, aunque voy a pasar los primeros versículos bastante rápidos y me voy a centrar en los 3 versículos más famosos del pasaje, ¿ya? Que ustedes se van a dar cuenta cuáles son esos 3 versículos. Pero vamos desde el versículo 21, que dice así entonces, después de todo esto de donde Jesús se presentó como la luz. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, no pueden ir ustedes. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy, ¿de dónde? De arriba. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba. En este mundo han caminado solamente personas que son de abajo. Y hay grandes maestros, y hay grandes religiones, y hay grandes filósofos, y la gente los puede seguir, porque son de abajo. Pero cuando vino Cristo, Él dijo, ustedes no me pueden seguir, porque yo soy de arriba. ¿De arriba a qué? ¿A qué se refería? ¿De dónde? Del cielo. Del Padre. Ustedes no me pueden seguir. Cuando hablamos de seguir, estamos hablando de discipulado. Porque en esa época era muy común, ¿no es cierto? Si uno quería aprender, tenía que adosarse, no habían grandes universidades, sino que había que adosarse a un maestro. Entonces uno seguía al maestro, donde quiera que él iba, seguirlo. Eso era el discipulado. Entonces ellos decían, tú, ¿qué pasa contigo? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes? Él dice, ustedes no me pueden seguir porque yo soy de arriba. Yo soy de arriba. El Señor es de los cielos. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ustedes se dan cuenta que el Señor no era proselitista. ¿Qué es el proselitismo? Es intentar obligar a la gente a que se convenzan a que estén conmigo, o con lo que yo pienso. El Señor no era así. Porque en Juan 6 él mismo dijo, lo que pasa es que a mí me siguen los que el Padre me da. Los que yo ando convenciendo por la vida. El Padre trae a los que tiene que traer nomás. Entonces, el Señor no era proselitista. Aquel que cree en Él puede seguirlo. Y asciende, por tanto, al cielo, al trono, a la presencia del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo puedes? ¿No que acaba de decir que no podemos seguirlo? Y sin embargo, acá Él dice, el que en realidad no puede es el que no cree en Él. El que no cree en Él. Por tanto, el que cree en Él sí puede. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos llegar al reino de los cielos? ¿Cómo ir a la presencia del Señor si Él es santo, todopoderoso y nosotros somos pecadores? Él continúa el versículo 25, dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Esto va a ser importante en el texto de hoy y lo que vamos a estar conversando hoy día. Él empieza a hablar, pero ellos no entienden. No entienden porque Jesús siempre hablaba indicando al Padre. Y ellos eran de abajo. Y Él dice, yo vengo de arriba. Vengo con otro lenguaje y estoy indicando a otra cosa. Y les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿qué significa eso? Estaba hablando de su crucifixión.
cuando levantaron a Cristo, cuando lo clavaron y Él fue desterrado del mundo y fue levantado en la cruz, desterrado también del cielo, porque cargó con nuestro pecado. Cuando Él estuvo ahí levantado, Satanás lo levantó para burlarse de Él. Y resulta que fue la máxima exaltación de Cristo. Fue en ese momento donde Él fue levantado en la cruz, que su nombre quedó levantado sobre todo nombre y sobre toda nación. Fue en ese momento donde Él fue levantado que Él abrió un portal para ir arriba. Por eso Él dijo, miren, en este momento ustedes no entienden, pero cuando sea levantado ustedes van a entender que yo soy. Es muy probable que mucha de esa gente que estaba ahí y que no entendía nada, después se convirtió en Pentecostés. Porque piensen esto, en Pentecostés se convirtieron 3.000 personas y después se convirtieron 5.000 personas más. Y todo eso fue después de la muerte y resurrección de Cristo. Y ellos probablemente habían escuchado de Cristo, ¿no es cierto? El periodo ahí es bien acotado, es bien cortito. Entonces, Él dice, todavía ustedes no entienden nada. Pero cuando el Hijo del Hombre sea levantado, van a entender que yo soy. ¿Que yo soy qué? Que yo soy de arriba. Y que del Padre vine y al Padre voy. Que yo soy de arriba. Les leo otra vez el 28. Todavía no lo voy a explicar completamente, porque necesito pasar a la otra sección. Pero ténganlo ahí en la memoria, ¿ya? En los RAM. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué hablaba Cristo? Lo que el Padre le decía que dijera. ¿Qué hacía Él? Lo que el Padre le decía que hiciera. ¿Sí? El Padre. Porque Él que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Yo hago siempre lo que le agrada. Solamente, miren, yo podría detenerme mucho en todos estos versículos, pero estoy avanzando rápido. Solo quiero que noten esto. Ellos comienzan a hablar y Jesús les habla de qué o de quién. Del Padre y de su relación con el Padre. Y ellos hablan de otras cosas, pero Jesús va y habla del Padre y de la relación con el Padre y que Él es de arriba. Y ahí va su foco en la conversación. Acto seguido, lo que pasa es bien interesante porque el versículo dice que muchos creyeron en Él. Oh, que habla bonito este joven, decían. Recuerden que tenía 30 años, ¿no? Oye, que habla bonito este joven. Y dijeron, parece que este es especial. Y empezaron, dice que muchos creyeron en Él. Y esto ahora nos va a dar el contexto de lo que sigue. Muchos creyeron en Él. Versículo 30, entonces, hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién le habla ahora? A los que creyeron. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién le dice estas palabras? A los que creyeron. Pero llama la atención que les dice, no sé si son verdaderos discípulos. Porque hay una condicionante, dice. Hay en realidad características de un verdadero discípulo. Porque hay mucha gente que cree. Pero ¿será una falsa fe o será una verdadera fe? Hay mucha gente que dice, no, este Jesús parece que es especial. Y él dice, pero hay características que tiene un discípulo verdadero. Y esas características, ¿cuáles son? ¿De acuerdo a este versículo? A ver, lo leo otra vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuáles son las dos características que aparecen en el texto? Uno, permanecer. Segundo, en mi palabra. ¿Qué significa en su palabra? Obediencia. ¿Sí? Es obedecer su palabra. No es solo ser oidores, es ser hacedores. ¿Cuáles son las dos características de un verdadero discípulo? Que obedece la Escritura y eso lo hace por un año.
¿No? Lo hace permanentemente. Esas son las dos características de un discípulo verdadero. O lo voy a decir al revés. La fe falsa, entonces va a significar esto. Alguien puede decir, sí, yo creo en él, pero no lo obedece. Pero cree en él toda la vida. Pero la verdad, en el momento de lo escribo, no lo obedece. Hace lo que quiere. Esa fe es falsa. O de otra manera, alguien que viene al Señor y fogoso y obedece por un año. Y después del año se fue y nunca más se supo nada y no pescó más. Tampoco era verdadero. Juan escribe mucho de esto y lo escribe harto en sus cartas. Y en primera Juan, él va a tratar mucho este tema, de cómo un verdadero discípulo tiene estas características, de que obedece a Cristo, especialmente la ley más importante, la ley del amor. Si Juan lo va a tratar así en su carta. Y persevera hasta el fin. ¿Quién será salvo? El que persevera hasta el fin. ¿Sí? Ahora, esa perseverancia hasta el fin es una característica del verdadero discípulo, porque solo puede perseverar hasta el fin el que tenga el Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu es imposible. ¿Cómo vamos a perseverar sin el poder del Espíritu? Por tanto, alguien puede tener todas las ganas, pero si no tiene al Espíritu, se le van a pasar las ganas. Así de sencillo. ¿Cómo sé yo si tengo el Espíritu? Es porque estoy perseverando en obediencia hasta el fin. La perseverancia hasta el fin, entonces, es característica crucial de un discípulo. Un discípulo tiene dos características cruciales: obediencia y tiempo. O santidad y permanencia. O amor y perseverancia. ¿Sí? Pero tiene que ver con lo mismo, con algo que continúa en el tiempo y vivir en el Señor. En cambio, la fe falsa es solamente algo momentáneo. O es algo que uno intelectualmente como que lo acepta, pero no lo vive. Y eso no se diferencia de los demonios. Porque dígame usted, ¿habrá algún demonio que no cree en Cristo? En la Biblia vemos que todos lo conocían. Y que cuando Jesús aparecía, los demonios decían, oh, tú eres el santo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Es que ellos no hacen la voluntad de Cristo. Que no se sujetan a Cristo. No lo aceptan como Señor de su vida. ¿No es cierto? Entonces sí, uno creen en Él. Pero la verdad es que no confían en Él. No confían en Él. Asimismo, muchas personas creen en Jesús. Y en la época de Cristo vemos que muchos creían en Él. Obvio, cómo no, si está parado frente a ellos. Si uno les preguntara a los judíos en la época de Cristo, ¿ustedes creen en Jesús? Bueno, sí, pues está aquí. Muchos creyeron en Él, dice acá. Y muchos decían, no, este es especial, este es un profeta, este es enviado del Señor. Pero pocos eran los que no solo oían, sino que obedecían y hacían perseverantemente lo que Él les dijo. Esas son dos características entonces cruciales del discípulo que vemos acá. Ahora, no solo Cristo va a hablar de las dos características que nosotros debemos analizar en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Sino que también dijo y habló del fruto de un discípulo. Del fruto de un discípulo. Y el fruto que Él va a hablar acá, la verdad es que es bien asombroso. Y ahí es donde me voy a quedar, ¿ya? Girando un poco y masticando en lo que Él va a hablar ahora del fruto. Entonces dijo, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? ¿Cuáles eran las dos características? Obediencia y perseverancia. Uno no pensaría que el fruto de una vida que está plenamente sujeta al Señor, en obediencia, Cristo diría, lo que va a caracterizar a ese discípulo es que va a ser libre. Va a ser libre. Mastiquen esto. Obedeces y eres libre. Vas haciendo lo que Dios quiere y eres libre. ¿No es lo contrario a lo que uno pensaría? ¿Cuál es la definición de libertad? ¿Acaso ser libre no significa hacer lo que yo quiero? Eso es lo que al menos el mundo enseña, ¿o no? La definición de libertad. Nuestra sociedad define la libertad como ausencia de límites.
¿Sí? Ausencia, y la ausencia de reglas, la plena vivencia de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, esa es la libertad de acuerdo al mundo. Pero acá Jesús me está diciendo lo contrario, po. Súper raro, ¿o no? Hay que masticarlo. Pensémoslo bien, porque esto tiene implicancias concretas en tu vida y en mi vida. Del concepto que tenemos de la libertad. En lo que nos vende el mundo. ¿Qué es la libertad? La libertad, este texto, interesantemente, lo va a definir. Y va a definir este texto lo que no es la libertad y lo que sí es la libertad. Todos los conceptos en general se pueden definir desde lo que no es y desde lo que sí es. Y en este caso, el pueblo va a definir la libertad desde lo que ellos entienden lo que no es, y Cristo va a definirlo desde lo que entienden lo que sí es. Tal vez ustedes están confundidos ahora, pero los voy a desconfundir en el resto de lo que queda. ¿Qué es lo que no es? A ver. Un verdadero discípulo dice, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ellos entendían la libertad como el no ser esclavo. Esa es la definición. De hecho, esa es la definición del mundo. Y de hecho, es la definición de la Real Academia Española, fíjense. El mundo lo define así. Ser libre es no ser esclavo. Ser libre es no ser esclavo. Esa es la definición. Eso. Ahora, un paréntesis, antes de continuar viendo esto, llama la atención cómo ellos inmediatamente se sintieron aludidos cuando Jesús habló del verdadero discípulo, de hacerle caso y todo, y se ofendieron. Y dijeron, ¿cómo? Nosotros nunca hemos sido esclavos, lo que parece un chiste. Si en el Antiguo Testamento vemos que eran esclavos, pero a cada rato. 400 años esclavos en Egipto. Esclavos de los madianitas, esclavos de los filisteos, esclavos de los asirios, esclavos de los babilónicos y ahora eran esclavos de los romanos. O sea, es una arrogancia ciega, y ese es el problema, la arrogancia. La arrogancia y el orgullo te deja ciego, no logras ver. El último en ver es uno mismo. Qué triste, ¿eh? Que el Señor nos libre de eso. Es desde esa consigna de ser libre es igual a no ser esclavo, ser libre es igual a no ser esclavo, que el mundo te dice ser libre es no obedecer a Dios, sino que simplemente hacer lo que tú quieras. Desde esa definición el mundo trabaja la libertad. Si ser libre significa no ser esclavo, entonces no tengo que hacerle caso a nadie. Solo a mí mismo. El problema es que ese argumento es engañador. Es engañador, ¿por qué? Porque en la práctica siempre le hacemos caso a alguien. La pregunta es ¿a quién? Porque no existe esto de no hacerle caso a nadie. Porque si no le hago caso a nadie, igual termino haciendo lo que yo quiero o lo que yo deseo. Y eso significa que me estoy haciendo caso a mi carne. A alguien le hago caso. Entonces el mundo dice, bueno, si ser libre, no ser esclavo, no hay que hacerle caso a Dios, ni a nada, ni a las autoridades, ni ninguna cuestión. Entonces, ¿a quién le haces caso? A ti mismo. Y ahí está el engaño. Que uno siempre obedece a alguien. Siempre obedece a alguien. Se define la libertad como no hay límites. Y resulta que el ser humano evidentemente tiene límites. Tu cuerpo tiene límites. Y si de joven no te das cuenta, de más viejo sí te vas a dar cuenta. Te pasa la cuenta. ¿Es verdad? Siempre hay límites. Y hay límites de tiempo en nuestra vida. Y hay límites físicos en nuestra vida. Y hay límites de contexto en nuestra vida. Y a lo largo de la vida te das cuenta que somos limitados. Somos limitados. Y te gustaría hacer esto, pero no te dan las piernas. Y te gustaría hacer lo otro, pero las circunstancias no te lo permiten. Finalmente sí somos limitados. Finalmente, innegablemente, siempre obedecemos a alguien y siempre tenemos límites. Entonces la pregunta es, ¿a quién obedecemos y por qué?
Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El mundo te tienta con la codicia de Eva y te dice, tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser, entre comillas, libre. Tú puedes ser tu propio dueño, tú puedes ser libre de normas, tú puedes. Y esa tentación es bien fuerte cuando estamos sufriendo. Cuando, por ejemplo, estás acogotado en deudas y el mundo te empieza a decir, tú puedes ser libre. Si tú ganas de manera un poco truculenta esta plata. Total, ¿cuál es el problema? ¿Quieres más libertad? Necesitas más plata. Y si necesitas más plata, entonces, para ganar plata acá en Chile hay que hacer, parece que estafas o engañar o cosas por el estilo. Entonces, es así. ¿Por qué no vas por tu libertad? Te promete libertad. Si abandonas a tus hijos y no les pagas la pensión alimentaria que deben mensualmente. Te promete la libertad. Voy a estar menos acogotado. Te promete libertad a ti que estás sufriendo en el matrimonio. Y el mundo te dice, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no simplemente te divorcias? Y eres libre. Libre, mira como los pajaritos. Qué lindo. Te divorcias. Tu matrimonio te tiene atado, puros dolores de cabeza. Y Jesús te dice, ¿eres libre? ¿Cuándo eres libre? Y el mundo te dice, cuando estás asediado por las pasiones de la carne, deja resistir, ¿para qué vas a resistir tanto? Libérate, goza tu sexualidad, qué límites, qué cuestión, si tú eres libre. Y el Señor te dice, eso es libertad. Y el mundo te tienta y te promete libertad. Si te unes en yugo desigual, ¿qué tanto te vayas a aguantar y esperar hasta que encontré un hombre cristiano, una mujer cristiana? Eso va a ser en el cielo. ¿Qué tanto vayas a esperar? No eres esclavo, te dice el mundo. Y Cristo te dice, no eres esclavo. Porque el que no obedece a Dios, ¿a quién obedece? A la serpiente, al mundo, a la carne. Te promete libertad. Alcanzarás libertad si empiezas a escalar en importancia, en la empresa, serruchando el piso a otro y subes en fama y en éxito, vas a ser libre, sobre todo, libre o esclavo de tu arrogancia y tu vanagloria. Y esclavo de tu inmoralidad. ¿Quieres ser libre? Te dice el mundo. Bueno, entonces gasta tu valioso tiempo ocio en juego de computador, juega todo el día, puras tonteras, y eres libre. Pisotea tu rol de señorío y de mandato cultural que te ha dado el Señor. ¿Qué tanta cuestión? Échate al sillón y ponte a jugar Play 10 horas. ¿Eres libre? Me estás diciendo que eventualmente realmente tú podrías dejar 100% los juegos. Te dice, dedícate a ti mismo. ¿Qué tanto mandato social de tener hijos y mandato de amor, de servir a los demás? Dedícate a ti mismo, te dice el mundo. Qué promesas más dulces de libertad. Libertad libre, libre, flotando en el aire. Qué promesas más dulces. El problema es cómo alcanzo la verdadera libertad. ¿Y cuál es la libertad? Y tú has aceptado esas tentaciones y las has estado masticando. Y tal vez no has revelado tu corazón a la gente, pero en tu mente está ahí. Y estás pendiendo un hilo. Porque dices, en cualquier momento me lanzo. ¿Por qué? Porque el mundo te ha conquistado con voces de sirena. Y no estás entendiendo lo que es la libertad. Lo defines desde el mundo. No ser esclavo, no obedezco a Dios. Pero resulta que si haces cualquier cosa, siempre obedeces. Siempre obedeces. La pregunta, ¿de quién? ¿De quién eres esclavo? El otro día estaba en la panadería y escucho ahí consejerías sabias, estaba de pasada y una señora le dice a la otra, bueno, hay que portarse mal para pasarlo bien.
Mish, dije. Vamos a contratarlo para consejería en la iglesia. Ahora, ese tipo de frase de la sabiduría del mundo, uno empieza a masticarlo y dice, ¿en qué áreas de mi vida yo he pensado que para pasarlo bien tengo que portarme mal? Porque es innegable que todos hemos caído y masticado esa frase en una u otra área. Todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. El mundo te promete libertad cuando en realidad lo único que sucede es que con cada pecado que te echas encima, más te amarras. Te cae una cadena pesada encima. ¿O acaso nunca han pecado? ¿O acaso nunca han experimentado la cadena? Estar amarrado a ambos brazos sobre uno. El mundo te dice ser egoísta y entramos en egoísmos y en cobardías y en avaricia y en inmoralidad y cada vez menos libre y más esclavos y más angustiados. ¿Y cómo sabemos? Bueno, los síntomas de un esclavo siempre son los mismos. ¿Qué siente un esclavo? Angustia, amargura, peleas, contiendas, ansiedad, no disfrutan nada. Andas amargado y supuestamente tendrías que tener de todo, pero no andas bien. Estás con cadenas. Estás encadenado. Estás con una bola de plomo en la pierna y tú quieres ir a trabajar, ya, pero no, y como que no creces en el Señor, como que no disfruto. Bueno, ya sabemos por qué, po. ¿Quién disfruta con una bola de plomo? Y como que quieres avanzar, pero sientes que estás como acogotado, no puedes ni tragar, porque tiene un grillete amarrado ahí. Pecado. Eso es el pecado, el lastre, lo define la Biblia. Es lastre. No es libertad, es lastre. ¿Cuándo vamos a entenderlo? ¿Quién te puede rescatar de esas cadenas que están ancladas al infierno, al subsuelo? Y no puede subir solo el que viene de arriba, el que dijo yo soy de arriba. Nadie más. El mundo te dice, no, tenés que aplicar todas las cosas que están en el mundo y te encadena al mundo y no puedes salir volando con él. No puedes. Solo hay uno que es de arriba. Cristo. Habíamos dicho que el texto nos presentaba dos definiciones de libertad. La primera es no ser esclavo, que es correcta, pero no te indica el camino. El mundo a veces hace diagnósticos, pero el camino solo lo indica Cristo. Así que Cristo te lo va a definir desde el sí. Pero para entenderla, primero quiero que reflexionemos sobre el único ser que realmente es libre. Porque yo al menos conozco uno solo que no tiene límites. Que no tiene límites ni de tiempo, ni de poder, que no tiene límites en sabiduría y que es independiente en su actuar. Él no necesita de nada ni de nadie para hacer lo que quiere. Cuando no habían átomos, cuando no existía materia, él dijo, sea la luz, y fue nomás. Independencia absoluta. Dios es el único libre. Él es el único que no tiene límites. Verdaderamente libre. Y siendo libre, fíjense que la Trinidad se sujeta mutuamente en mansedumbre. El Padre envía al Hijo. Y el Hijo que es libre, ¿le obedece? ¿Cómo? ¿Le obedece? ¿Obligado? No dijo Jesús. Yo lo hago voluntariamente. Porque el Padre me ama y yo lo amo. Y el Hijo envía al Espíritu. Y uno dice, ¿pero cómo? Si el Espíritu es libre. Libre, pero se sujeta a mansedumbre. Dios es libre y se sujeta. Entonces, si la diferencia entre esclavitud y libertad no está en la sujeción, ¿en qué está? La gran diferencia entre la esclavitud y la libertad está en que la esclavitud vive una sujeción obligada. La esclavitud, estás obligado a la sujeción. En cambio, el libre
vive una sujeción voluntaria. Una sujeción que es por amor. Son dos sujeciones muy distintas. Si la no libertad está representada por la figura del esclavo, el esclavo representa la figura del no liberto, ¿qué figura representa al que vive en libertad? ¿Qué dice el texto? Me siguen, ¿no es cierto? Es importante que me sigan porque es el Evangelio. Si la no libertad está representada por el esclavo, ¿por qué figura está representada la libertad? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Si la no libertad está representada por el esclavo, ¿por qué está representada la libertad? Por un hijo. Por un hijo. Un hijo es libre. Piensa en una guagua. ¿Qué guagua es más libre? La guagua que no tiene padres, que está tirada en la calle, puede hacer todo lo que quiera. O una guagua que es amada y cuidada por sus padres. ¿Cuál va a llegar al máximo potencial? ¿Cuál va a crecer en gozo? ¿Cuál va a llegar realmente a la máxima libertad de poder utilizar todas las cosas? ¿La guagua sola, vulnerada en sus derechos, y que crece con un cerebro destruido y va a terminar sí o sí en la cárcel? ¿O una guagua protegida en familia, papá y mamá, y cuidado y amada? ¿Quién es libre? El Hijo es libre. El Hijo es libre, dice Cristo. Si la primera definición es ser libre, es no ser esclavo, la segunda definición del texto es ser libre, ser hijo. Ser libre es ser hijo. Un hijo se sujeta a un padre en una relación de perfecto amor. Es una sujeción amorosa, llena de confianza, voluntaria. Es una sujeción no forzada, es la sujeción de Dios Hijo, Cristo, que se sujeta al Padre en plena libertad y contento y amoroso. No me obliga a nadie, dice el Señor. Yo estoy dando mi vida por mí mismo, dice. Y después dice, pero el Padre me lo mandó. Y dice, pero ¿cómo esto? Es que es sujeción voluntaria. Porque es una relación de padre e hijo. El hijo no es esclavo. El hijo es libre. Y como es libre, todo es suyo. Todo es del hijo. Todo es del hijo. En esa sujeción perfecta, mis queridos, Jesús obedece, está plenamente amado. ¿Y saben lo que esto significa? Que ningún ser humano podía ser libre verdaderamente, porque le habían dado la espalda a Dios. Y Jesús dijo, yo soy de arriba, yo vengo de la diestra del Padre, yo vengo a mostrarles al Padre. Y siempre indicaba al Padre. Y dice, el que viene a mí puede verdaderamente ser libre. Porque el que viene a mí, dice Cristo, el que cree en mí, en su nombre, tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Libre. En Él finalmente tenemos todo lo que necesitamos. En el amor del Padre. Jesús le respondió, de cierto os digo, versículo 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes había dicho que el que conociera la verdad sería libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Por eso la verdad te va a hacer libre. No es simplemente un conocimiento filosófico. Cuando tú conozcas la verdad trascendental de la... No es eso. Cuando conozcas a Cristo, que es la verdad. Tú vas a ser libre. ¿Por qué? Porque vas a entrar en una relación de padre e hijo con Dios. Por eso esto no es religión. La religión te obliga a hacer cosas. Pero eso es esclavitud. ¿Sí o no? En cambio, la relación con Dios
¿Significa que no obedecemos en nada? No, significa que obedecemos en todo. Pero contento. Porque tengo papá. Porque tengo papá, tengo familia. Es una sujeción gozosa, voluntaria. Si tú no estás en una relación de sujeción gozosa con el Señor, es porque estás lleno de cadenas. Aún no eres libre. Aún no conoces verdaderamente al Hijo. Y Cristo hoy día te dice, ven a mí. Ven a mí. Yo puedo romper todas esas cadenas. Estás luchando con la tentación del mundo que te promete libertad. No es libre el que hace lo que quiere, mis queridos. Porque el que hace lo que quiere es esclavo de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos. Es libre el que hace la voluntad del Padre, porque el Padre nos conduce al máximo bien. Ese es libre. El mundo solo conoce la definición de libertad desde lo que no es. Como les decía, en la RAE también sale definido así. La libertad es no ser esclavo. Pero en la RAE no te pone la libertad es ser hijo. Porque no conocen al Padre ni al Hijo. Pero tú sí conoces al Padre y al Hijo. Tú sí lo conoces. Y como lo conoces, tú vives obediencia perseverante toda tu vida como discípulo, obediencia perseverante, lleno de gozo. Porque el esclavo, tú sabes que él no queda para siempre en la casa. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Quieres ser libre? Solo Cristo es libre. Él es Hijo. Y Él te invita a ser hijo también. En la adopción del Padre tenemos plena libertad. Mis queridos, huyamos de la falsa libertad que te ofrece el mundo y solo te encadena. Y corre a los brazos amorosos del Padre. Hoy día que justo estamos celebrando el Día del Padre, imagínense. El Señor nos llama a ir al verdadero papá. Tal vez tú no tuviste un papá terrenal. Tal vez tu papá terrenal es como el ajo. Y hoy día, para ti es un sufrimiento, la verdad. El Señor lo permitió así. El Señor incluso lo diseñó así. ¿Para qué? Para que tú experimentaras del verdadero Padre Celestial. Para que tú frente a tu dolor terrenal, tú corrieras al Padre Celestial. Por eso permitió ausencia y carencia. Para que llenaras esa ausencia y carencia con tu verdadero Padre. Hoy día tu verdadero Padre está disponible. No sigas huyendo, creyéndole al mundo, yendo por libertades que son falsas y solo te van a encadenar. No sigas engañado por el mundo, porque Jesucristo es la verdad y Él sí te puede hacer libre. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias, porque en ti somos hijos. Y como somos hijos, somos libres. Libres, Señor. Libres en tu amor. Obedeciéndote en todo, no de manera obligada, porque confiamos en ti. Confiamos en tus criterios. Confiamos en lo que tú nos dices. Confiamos, Señor, en tu palabra. Confiamos en ti, en que nos amas. Confiamos en que tú, Señor, haces todas las cosas para nuestro bien. ¿Cómo no te vamos a obedecer? Y si hay que seguir sufriendo por un tiempo más, ¿lo vamos a hacer? Nos sujetamos y nos humillamos bajo tu poderosa mano, porque a su debido tiempo sabemos que nos exaltarás. Señor, perdónanos por creer las voces y sirenas de este mundo. Por muchas veces, Señor, pensar que al portarnos mal recibiremos bien, cuando es lo contrario. Es imposible, Señor, porque tú eres un Dios justo que gobierna sobre todo. Señor, en este día te damos gracias, porque no tendrías por qué habernos adoptado. No tendrías por qué habernos concedido libertad en el núcleo familiar. Pero lo hiciste. Entregaste a tu único hijo para salvarnos de nuestro pecado, de nuestra esclavitud y libertarnos de nuestras cadenas. Te damos gracias por eso. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.